¿Qué tal? Esta es una entrega especial de Pensándonos a Nosotros Mismos. Bueno, estamos ante un hecho que marca una bisagra en la historia, que es el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Estamos con Ariel Magirena, con Ricardo Martínez, y un poco esto más que una entrevista, es una charla entre amigos, entre militantes, pero creo que el tema la amerita, ¿no? Es decir, lo que amerita Ariel para arrancar es la visión mediatizada que se nos ha ofrecido estos días de lo que era previsible de una enfermedad tan dolorosa como la que ha venido soportando el presidente Chávez. Bueno, pero las distintas lecturas, me gustaría que nos ayudes a abordar esa mirada de los medios de comunicación, ¿no? Gracias, José Luis. Ricardo, lo primero que podemos observar es que lamentablemente la mirada de los medios sobre este acontecimiento luctuoso y gravísimo para toda nuestra región está divorciado de la realidad. No porque, digamos, tenga una gran distancia respecto de lo que ha pasado, que es un hecho concreto, la muerte de un primer mandatario, pero hay mucho más allá y mucho que está mostrando la pantalla, pero que no está mostrando el relato periodístico. Mucho que tiene que ver con la pasión del pueblo venezolano que siente la partida de su líder, que lo siente, que lo sufre, que lo padece, y por eso es que las autoridades venezolanas decidieron que las exequias fueran extendidas por 7 días más. Pero por otro lado hay un exceso de análisis sobre esto por parte de los medios de comunicación. Y en este exceso de análisis aparece la mirada, digamos, políticamente correcta, que se mezcla con la campaña del discurso hegemónico. Las grandes cadenas internacionales que aprovechan esta circunstancia trágica para sugerir que todo lo que fue campaña, mentira y suciedad durante estos 2 años, porque no nos olvidemos que hace 2 años que la prensa liberal declaró muerto a Hugo Chávez. Y en estos 2 años nosotros hemos visto a Chávez no solamente ganar contundentemente las elecciones del 7 de octubre, lo hemos visto dictar la Ley Orgánica de Trabajo, lo hemos visto transferir poder directo de las instituciones venezolanas a las organizaciones sociales, lo hemos visto saldar todo lo que pudo de las deudas que todavía tiene la revolución. En estos 2 años, si nosotros hubiéramos hecho caso a ese discurso desmoralizante de los medios corporativos internacionales, no hubiéramos podido llegar a este punto. Yo reivindico, uno de los puntos más importantes es reivindicar la esperanza que tuvimos quienes esperamos hasta el último aliento de Chávez para declararlo muerto, porque somos lo que podemos decir ahora, como dijo la presidenta Cristina, que los hombres como Chávez no murieron. Pero cuando algunos analistas, incluso algunos que se dicen que están, o que honestamente están de nuestro lado, que comparten el proyecto y demás, dicen, bueno, ya veíamos venir este desenlace, entonces yo les digo, hace 2 años que está esto. O sea, se veía venir este desenlace del mismo modo que podíamos esperar que Chávez superara este último trance. Así que refuto absolutamente esa mirada. Y los otros análisis, los que pretenden ser políticos, los que dicen que la gran dificultad ahora en Venezuela tiene que ver con que estaba padeciendo o estaba, digamos, transitando un camino de la política personalista, entonces a esos les digo que están en una gravísima acusación. ¿Cómo? Sí, yo creo que claro, hay cosas que no había apreciado de lo que vos estás planteando, Ariel, pero también notaba, inclusive en medios nacionales, incluyendo la televisión pública, que hacían un excesivo proceso de interpelación a la gente que entrevistaban en torno a definiciones que de alguna manera repetían, aunque críticamente en algunos casos, pero repetían el discurso del modelo hegemónico en la caracterización de Chávez, es decir, el carácter autoritario, es el populismo entre comillas, etcétera, ¿no? Pero que creo que fueron superados por la enorme cantidad de relatos que pudieron levantar del pueblo que masivamente se expresó con una manera muy interesante, porque cuando se les preguntaba qué habían recibido de Chávez, que de alguna manera puede esconder una trampa. Ese tipo de preguntas también se escucharon en la televisión pública, desgraciadamente. La gente le respondió
con conceptos enormes. Nos dio libertad, nos dio conciencia. O sea, no hizo una respuesta de que acá hubo intercambio material de cuestiones. Le respondieron superando a la pregunta. Me parece muy interesante porque a pesar de todo, esos muchos micrófonos que se fueron desplegando entre las masas que estaban esperando ver más de una vez al líder, contestaron de esa forma. Fíjate, Hay un hecho subjetivo muy profundo en el chavismo, en el proceso que despierta, ¿no? Esto me parece lo interesante. Nadie estuvo haciendo hincapié simplemente en las cuestiones materiales de existencia. Claro. Estuvo hablando de una cuestión de un altísimo grado de subjetividad en el proceso, que por eso es revolucionario, ¿no? Acá se da un fenómeno, me parece, que tiene que ver con una culturización que lleva a encerrarse en la razón, ¿no? Es decir, querer justificar, es decir, no advertir que lo que el pueblo valora es recuperar y que le otorguen, le reconozcan la dignidad. Lo mismo que hizo el peronismo en la Argentina, no es plata. El discurso que descalifica dice, ah, claro, porque le dan, los votan. No. Le reconocen el derecho a la dignidad y esto los hace sentir personas, ciudadanos, que se sienten identificados. Y el otro tema enorme, que también yo lo escuchaba con distintos comentarios que a veces son risueños, a izquierda y a derecha, yo descalifico el uso de izquierda y derecha porque soy europeo, claro, ¿no? Pero no importa, lamentablemente lo tengo que usar porque es lo correcto. A izquierda y a derecha hubo un intento de apropiación ideológica de Chávez sesgada. Entonces, para decir esto fue una revolución marxista, por un lado se sostenía que Chávez era marxista. También para denigrarlo. Porque decían, no, porque Chávez era marxista, como una descalificación. Es mucho más que eso. Absolutamente. Es mucho más que eso. Es como cuando a Perón, para descalificarlo, le decían que era fascista, porque puso a Mussolini. Es decir, lo que nos niegan a los suramericanos, y le pasó ahora a Chávez, y nos pasó con Perón, y nos pasó con nuestros líderes, no se reconoce al conductor, no se reconoce a la propia identidad, que si bien se nutre de expresiones que son de la humanidad, no son excluyentemente eso, son mucho más. Y creo que la tarea a la que nos convoca este Chávez que termina una etapa, es a una relectura de lo que expresó Venezuela en este un poco más de 10 años de gobierno de alguien que condujo hacia la liberación y hacia la dignidad, aún insuficiente, en Venezuela, a un pueblo. Me parece que abre una nueva etapa, ¿no? Sin dudas pasa por ahí. Hay muchos paralelismos. Cuando vos hacías esta relación que es casi natural entre el chavismo y el peronismo, hay mucho paralelismo, mucho que demuestra cómo es que en contextos absolutamente diferentes, porque teníamos que reconocer que en Venezuela no había una clase obrera organizada, ni organizada de la manera que había en la década del 40 en la Argentina, o sea, de ninguna manera organizada, sino hegemonizada por estructuras burocráticas desde el primer momento. O sea, él se encontró con esa realidad y además con las mayorías populares expulsadas de un modelo que durante muchos años fue un modelo económico exitoso. Y pero que deseducadas además, ¿no? Absolutamente, sí, ignorantes. Y Chávez tuvo que hacerse de ahí, y Chávez se hizo y también hizo a su pueblo. Algunos de los testimonios que remarcaba recién Ricardo tenían que ver con eso, con cómo es que Chávez enseñaba a su pueblo la realidad y cómo es que Chávez administraba o gestionaba en forma transparente, no solamente transparente, didáctica. Él tenía incluso un programa de televisión en el cual departía con sus miembros de gabinete. Aló presidente. Aló presidente es una experiencia inédita, no porque no haya habido presidentes que tuvieran programas de televisión. No pueden decir tanto. Pero claro. Cristina puede, Chávez puede, otros se quejan de los que hablan porque no pueden, pero sí. Perdón. Absolutamente. Y decía, Chávez como Perón tuvo que construir doctrina en la acción. Claro. Chávez, en algún discurso, cuando estaba en momentos fundacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque del mismo modo que Perón, el chavismo no existía antes de Chávez y el peronismo no existía antes de Perón. Es más, el peronismo fue creado por una masa del pueblo que ungió a su líder. Y en Venezuela, las masas populares reconocieron a ese joven oficial que en su momento se atrevió a cuestionar
un modelo sociopolítico desde el nacionalismo. Durante muchos años, para la izquierda que hoy está enamorada de Chávez, Chávez era un cara pintada. Salvo Wiener, pero perdón. Claro, bueno, es cierto. Es muy difícil encontrar la izquierda de Wiener, pero bueno, es cierto. Pero Wiener, digamos, hay cierta lógica en que Wiener haga es el eso. Scholdi de esta época. Absolutamente. Wiener podía haber estado en la Unión Democrática muy tranquilamente. Pero a lo que me refería es que además el pueblo venezolano, cuando da estas respuestas al periodismo internacional, los hace desde la pasión, que no significa que no tenga una razón, porque es el discurso hegemónico el que pide racionalidad ante la respuesta. Cuando a un niño se le preguntan los motivos por los cuales ama a sus padres, nunca va a decir porque me alimenta, se ocupa de mi protección, de darme los nutrientes cotidianamente, de educarme, porque me atiende en salud, porque esas cosas no las sabe, no, o mejor dicho, no sabe racionalmente que es por eso, simplemente sabe que ama. Cuando nosotros decimos que el peronismo es un sentimiento, amor. Claro que es así. Claro. Del mismo modo en Venezuela, los ciudadanos venezolanos, los que ahora tienen categoría de ciudadanos y que antes eran el desperdicio de la sociedad, saben positivamente eso. Y entonces una de las respuestas más contundentes a la prensa durante todo el día de ayer y anteayer era porque amor con amor se paga. Y habían recibido efectivamente amor por parte de Hugo Chávez. Del mismo modo que cuando Evita dijo que el amor alargaba la mirada de la inteligencia, estaba dando un mensaje de amor. La doctrina que se construyó en nuestro país hace casi 70 años era una doctrina de amor, y Chávez se atrevió a construir para su propio pueblo eso, concretamente, una doctrina de amor. La imagen de un pueblo feliz sufriendo, ¿no? Pero un pueblo feliz. La innumerable cantidad de testimonios que se expresaban en cantos que representaban cantos autodictas, letras construidas por aquellos que la cantaban delante de las cámaras. Una cosa muy, muy hermosa eso. Sí, con lo cual, creo que el hecho cultural tan profundamente arraigado en la Revolución Bolivariana es una de las cuestiones que la puede calificar como un hecho revolucionario, ¿no? Por el proceso de cambio cultural que originó dentro de Venezuela. Y por otro lado, una cuestión que, hablando de las izquierdas, ¿no? Muchas veces en los últimos años, ¿no? Uno tuvo la oportunidad de ser testigo de sonrisas cuando se mencionaba el concepto de socialismo del siglo XXI de Chávez, ¿no? Hubo un análisis muy interesante que escuché en las últimas horas de Borón entre ellos, de Horacio González y de Feynman, donde, con un nivel académico muy elevado, planteaban justamente el hecho de la reconsideración de una serie de postulados de raigambre europea que son traídos al continente americano, reconsiderados y no entendidos en términos literarios puramente, ¿no es cierto? Ese socialismo del siglo XXI es el socialismo nuestro, es de buena manera expresado, en el caso de la Argentina, como justicia social, justicialismo, claro, otras formas, maneras de expresión, pero que daban lugar a procesos de cambio de un nuevo cuño, diferentes, que estaban anclados en el concepto del socialismo porque da lugar a procesos de cambio, pero no eran necesariamente lo que los exégetas de las lecturas del Capital pretendían, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Cuando Chávez decide incorporar esa definición secular a la palabra socialismo, hace exactamente lo mismo que le ocurrió a Perón cuando estaban haciendo el partido y al que casi me refería hace pocos minutos. En el momento fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Chávez fue explícito en el sentido de decir estamos construyendo nuestro modelo político y abdicando del marxismo-leninismo abiertamente. Pero claro, porque no podía hacer en un país donde se está experimentando con una revolución democrática, dejar afuera sectores de la sociedad que no son el enemigo. Lo que está diciendo cuando él dice nuestro socialismo es otro socialismo. El Partido Justicialista también estuvo a punto de llamarse socialista. Sin embargo, cuando Perón dijo el eje de nuestra doctrina es la justicia social, creó la palabra justicialismo. Chávez elige socialismo.
Y le agrega, del siglo XXI. Y con eso él dice, yo no me hago cargo de los regímenes totalitarios, no me hago cargo de las anexaciones por la fuerza, del sometimiento de los pueblos y de la anulación del ser humano como motor del desarrollo de una sociedad. Sí, está diciendo... Hasta toma una cruz en su mano muchísimas veces. Absolutamente. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y con esto que nos deja Ricardo sobre el que toman una cruz en su mano, vamos a arrancar el próximo bloque. Ricardo, vos recién decías y toma una cruz en su mano. Y acertaste, a mi modo de ver, en un tema que también el análisis racional esconde. Si vos que hay una cuestión muy clara, que de las tres banderas de la Revolución Francesa, Europa, para su socialdemocracia o para sus neoliberalismos, omite deliberadamente la fraternidad. Es decir, como eje central. Que esto es una... Hoy en filosofía se está trabajando mucho el tema de la fraternidad, porque justamente tiene que ver con la hermandad. A veces, bueno, los hombres necesitamos objetivar y denominar a las cosas de un modo más o menos conocido. Yo decía, hablo de izquierdas y derechas, pues sabemos de qué hablamos, pero no comparto el término. Me gustaría sacarlo de la carrera porque es europeo, obedece a otra cultura. Pero bueno, uno se adapta. Fíjense que cuando se habla de palabra socialismo, cuando se habla de palabra justicialismo, todo el mundo se remite a la lógica del siglo XIX, de ahí en adelante. Chávez, que se reivindica, aunque para algunos no reconocido, como, entre otras cosas, como un cristiano, un creyente cristiano, está reivindicando aquel primer cristianismo, el de los carismas, en el que, en el fervor del amor y de la hermandad, todos se desapoderaban, vendían lo que tenían para compartirlo. A ver, obviamente estamos construyendo una sociedad. Lo que quiero decir es, y como aporte a quienes deben continuar esta tarea que se está dando en toda nuestra Sudamérica, es que no hay que encasillarse, no hay que tener prejuicios, no hay que creer en categorías cerradas. Hay una construcción colectiva, que la podemos llamar con el nombre que sea, y que va cobrando, se va corporizando en los seres humanos. Y en la medida en que leí algo de Padre de la Serna que me pareció fantástico, yo estoy de acuerdo y en algunas cosas en desacuerdo con Chávez, pero no tengo ninguna duda, dice. Yo siento que la alegría de este pueblo y el agradecimiento de este pueblo, dice, Jesús está ahí, dice, desde su visión confesional. ¿Qué quiere decir con esto? En realidad, la interpretación de nuestra construcción suramericana es mucho más amplia que la fracasada construcción europea. Y subrayo lo de fracasada, porque el discurso mediático, que además está lleno de lugares comunes, de rencores, de apelación al egoísmo humano, suma a gente bien intencionada del común y que no tiene esos privilegios ni esas situaciones económicas que sí defienden los medios concentrados, en el enojo por el reconocimiento al otro, porque como se necesita sentir superior en algo, necesita que haya un inferior. Entonces, esto es lo que debemos combatir muy fuertemente, entender y recuperar esta idea de fraternidad, de compartir como un derecho que iguala, no que somete, sino que hermana en algo solidario. Esto creo que con sus más y con sus menos es lo que el concepto de hermano estuvo en la boca de muchísimos entrevistados. Claro. Qué cosa interesante, ¿no? Porque no solamente lo dice Evo, cuando habla del hermano Chávez, que lo hace permanentemente en sus discursos, el concepto de hermandad y de hermano, pero en las masas populares hablaban de hermano, muy frecuentemente. Entonces esto es interesante, este planteo. Ahora, la otra cuestión es esta visión del padre que se fue, ¿no? Creo que para el interior nuestro, de Argentina, también tuvimos esa sensación. Yo vuelvo al hecho subjetivo, no más allá que esto, ¿no? El hecho subjetivo de que alguien que se fue, que sabíamos, que supimos, y lo supimos conocer en un apoyo en los momentos difíciles. Y como que existía esa figura que iba a respaldar a Argentina, cueste lo que cueste. Esto es una sensación de pérdida también para el pueblo argentino.
lo que se ha notado en el común de la gente, ¿no? Sí, yo creo que además es una dimensión que no alcanza a ser abordada por los medios de comunicación en este momento, donde el eje sigue siendo la factibilidad de la continuidad de la revolución bolivariana en Venezuela y cómo es que, cuál va a ser ese derrotero, el apoyo enorme del pueblo a Nicolás Maduro y demás. Al parecer en la discusión de eso ya se ocupó Chávez. Cuando Chávez pidió que votaran a Maduro, estaba dando una orden directa y estaba resolviendo el problema de la revolución bolivariana en Venezuela. Ahora, yo escuché también a algunos políticos argentinos hacer un reconocimiento de Chávez designando a su sucesor, en realidad consultándolo con el pueblo, diciendo, tengamos esta complicidad, yo digo que es ustedes elíjanlo, porque es un modelo democrático el que está proponiendo, y que criticaban otros líderes, por ejemplo a Perón, en el sentido de que había dicho que su único heredero era el pueblo, entonces que no había resuelto, no hacía falta resolver la interna justicialista, que era, por cierto, bastante compleja. Porque era imposible, además, de resolver, porque había sido un problema para Perón en vida. Chávez, en vida, tenía resuelto el problema de la interna del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela o del frente que conforman con este partido. La designación de Maduro como su sucesor no es la designación de Maduro como su heredero. No es lo mismo, son conceptos filosóficamente muy diferentes, pero en lo concreto además muy diferentes. Y donde falta, y el desafío cae sobre nuestras espaldas, es que no está dicho por mayor capacidad de cuadro, que sí le reconozco a Nicolás Maduro y la confianza que tengo en que llevará adelante el proceso de transformaciones que comenzó el chavismo en Venezuela, no está en condiciones de ser el líder regional que fue Hugo Chávez, que sigue siendo ahora aún en esta circunstancia en la que dejó su cuerpo, pero ahora convertido en faro. No tenemos al Chávez que pueda decirle como nadie, como ningún otro dirigente del mundo, de llamar diablo al presidente de la potencia hegemónica. Las leyes de la diplomacia, huele a azufre. Las leyes de la diplomacia dicen que eso no se debe decir, pero Chávez sabía cuál era el efecto político, el efecto aglutinante para nuestra región de que él solo, él con unas espaldas que podía, él porque construyó poder popular, él porque construyó la unidad regional, podía decir eso al líder de la potencia hegemónica. ¿Cuál va a ser el líder de nuestra región que esté en condiciones, además de decir a su pueblo, porque su pueblo siempre está enterado, de decirle, nosotros tenemos que profundizar nuestras relaciones de hermandad con nuestros vecinos del Caribe, aún vendiendo el petróleo que a nosotros nos cuesta tan barato y que en el mundo deberían comprar a enormes cantidades, de dárselos al precio que nosotros lo consumimos, porque son hermanos. Eso es la verdadera construcción. Del mismo modo que Perón construía escuelas en Paraguay, en Bolivia, en Chile, sí. que exportaba alimentos para estos países como regalo. O que le regalaba a España, claro, Italia. Sí, sí. Como interesante el Caribe anglófono y francófono, también lo apoyaba Chávez. Absolutamente. Claro. Ahora, esa es la ausencia enorme que lo que hace es interpelarnos directamente. Cada uno de nuestros pueblos tiene que hacerse cargo de su parte de la revolución, cada uno de la revolución que se está produciendo en su país, de las características que tiene, y defender entonces esta unidad regional que consiguió Chávez al hacer todo lo que se hizo a la fuerza de su impulso, incluso lo que está sin terminar, Banco del Sur, CELAC, UNASUR, la incorporación a Mercosur con esa concreción estratégica de alimento y energía que también cierra con Brasil. Vos sabés que yo creo que, a ver, estás tirando puntas muy importantes, hay una herencia colectiva que tiene que ver con esta hermandad que se expresa a través de los presidentes que hoy representan a esta América irredenta, que realmente quiere ser redimida y que defienden estos derechos. Hay una herencia de Néstor Kirchner, hay una herencia de Hugo Chávez. A ver, cuando se murió Néstor Kirchner teníamos la desolación. Estaba Cristina, pero bueno, en ese momento se había venido la noche.
Yo digo, la escuchaba el otro día a Cristina en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y decía, la diferencia con cualquier otro dirigente es abismal, y no en lo discursivo, en lo concreto, un análisis profundo y de fondo. A ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que estos procesos son la expresión, o estos dirigentes son la expresión de procesos que se venían gestando como reacción a este sometimiento salvaje que desde los 70 en adelante tuvo Sudamérica, a sangre y fuego. Es una reacción que se viene construyendo popularmente, que Argentina tuvo clubes de trueque, formas de organizaciones espontáneas. ¿Qué está la diferencia con el fascismo, de lo que no entienden el peronismo? Organizaciones libres del pueblo, donde el pueblo se organiza libremente y expresa y elige a sus dirigentes. A mí me parece que hay una herencia, sin duda que hay una enorme ausencia de una personalidad como la de Chávez, como la hay de Néstor Kirchner, que era una personalidad distinta, no era el extrovertido Chávez, era otro tipo de construcción. Bueno, son ausencias que son muy sentidas, pero yo lo que creo es que hay una herencia popular, siempre la herencia es del pueblo. Y acá vamos a la categoría de la que me gusta hablar, no hablo de izquierdas o de derechas, hablo de pueblo céntrico. Tenemos conservadores populares que eran pueblo céntricos y tenemos socialistas que eran mercadocéntricos, hoy mismo. O sea, digo, a lo que voy es, esta herencia pueblocéntrica es la que nos lega Néstor Kirchner, es la que nos lega Hugo Chávez, es la que nos lega esta etapa histórica que nos compromete en la hermandad popular. Está ahí, está ahí. ¿Por qué los medios atacan justamente y se esfuerzan tanto en decir, no, porque ahora que Chávez no está, se va a debilitar la relación con Cuba, o no sé, que si se une con, escuché el otro día, se une con Colombia, entonces va a haber una potencia? Siguen pensando en categorías no suramericanas. Y esto me parece que es el desafío que tenemos que abordar, no darles el gusto de creer que hay unos pobres venezolanos que por ser pobres lo querían a Chávez y no darnos cuenta que tenemos que trabajar por la dignidad de todos, del otro para que yo tenga la mía, ¿no? El proceso carismático de Chávez es diferente al de Kirchner, ¿no? El de Néstor, ¿no? Pero este era un Chávez a los rioplatenses, Claro. digamos. Obviamente que no se ponía a bailar la salsa, ¿no es cierto? Pero recordemos, ¿no? Que de alguna manera la plaza, esa triste plaza de aquellos días de la muerte de Néstor, también puso de manifiesto cómo el pueblo, digamos, se hizo eco de esa falta, digamos, de apego, ese rompedor de cliché, ese tipo que se subía a las vallas y que se metía en el cerco del pueblo, que se golpeaba con las cámaras en la frente, que jugaba con el bastón presidencial porque no sabía dónde ponerlo, que se le desviaba un ojo, que le indicó a un general que bajara un cuadro así porque sí, y bájelo, proceda y sáquelo. Y qué sé yo si estaba en el protocolo, que tenía la corbata torcida y usaba mocasines bastante antiguos. Era un rioplatense carismático también, al estilo nuestro. Cómo rompemos los protocolos, cómo nos vamos de todo esto. Cómo le fue a decir lo que le hizo a Bush o al embajador americano, digamos. Es una etapa tan rica la sudamericana, con unos liderazgos que afortunadamente nuestros siguen adelante porque Cristina lo prosigue, y que seguramente Venezuela lo hará por el espíritu de masas que tiene Chávez atrás. Chávez somos todos, todos somos Chávez, y otro dirigente decía, seamos todos como Chávez, ¿no? Pero Mujica también es un líder, y muchos argentinos le escuchan a Mujica, y lo tomamos como un hermano también. Sí, y lo mismo a Evo, ¿no es cierto? Y qué decir, ¿no es cierto?, de Ecuador, ¿no es cierto? Correa. ¿Sí? Correa. Creo que es un momento muy particular, aún a pesar de las muertes, ¿no? Dejándote el cierre de este pequeño recordatorio de Chávez, Ariel. Porque si alguien que conoce Venezuela es él. Por eso. No, pero bueno, creo que, a ver, tiene una lectura que por lo menos compartimos de Venezuela, porque hay quienes... Yo conozco a algún ministro de Alfonsín que estuvo en Venezuela y no lo quiero escuchar, ¿viste? Es decir, creo que Terráneo estuvo viviendo en Venezuela mucho tiempo, no sé si voy a compartir su visión. Pero, y fue un importante impulsor del nacimiento de la prensa seria en Venezuela. Y un hombre que vino de Inglaterra. Seria, entre comillas. Sí, digamos, proyecto de prensa que tuvo capacidad para desarrollarse. En Venezuela tenía una
una característica. Lo que todavía artesanal representa el de la 90% prensa. del poder de prensa actual. Sí, absolutamente. Sí, sí. A Derivó pesar- en eso también tenemos que Eso observarlo. no hizo Telesur, eso no. No, eso no, claro no. que no. Pero lo que decía, leía la vez pasada a Mario Weinfeld que Con absoluta claridad, más o menos decía y simbolizaba en que cuando el rey de España le dice cállate, en realidad le decía, quería silenciar la voz del pueblo sudamericano. Y estaba bien lo que le decía, porque estaba contrariando los intereses. Digo, hacenos un cierre, para seguir hablando en otro momento, de esta etapa, de este Chávez que se fue, y bueno, y de lo que se nos abre para tu modo de ver de aquí en adelante, ¿no? Yo me voy a aferrar a un mensaje de esperanza que vos planteaste recién, cuando expresabas como ejemplo la muerte de Néstor Kirchner y teníamos a Cristina y todavía no sabíamos, y esa incertidumbre que estaba acompañando nuestra desolación. La observación que hizo Ricardo sobre las capacidades de liderazgo de quienes están ahora acompañándonos, conduciendo a nuestros países hermanos. Así que voy a confiar en que Chávez, convertido en faro, va a acelerar este proceso natural que tiene nuestra región de generar estos hombres extraordinarios. Porque aquel ideario que marcaron nuestros próceres, nuestros padres, que expresara intelectualmente y también militantemente Martí, que fuese tan contundente en la lucha libertaria de Bolívar, que convirtiera en doctrina, que la expresara concretamente Perón en Latinoamérica ahora nunca, en la hora de los pueblos, y que concretara Hugo Chávez, necesita un continuador, que nosotros esperábamos que fuera Chávez, y si no puede ser él, Latinoamérica tendrá que darse uno, y será más temprano, en la convicción de lo que vos recién expresabas. Pero quiero además darle un mensaje a los que estuvieron alentando la muerte de Hugo Chávez, desde los sectores más conservadores y desde el verdadero poder del mundo, y señalarles cuántos se equivocaron, que a ellos les ha sido muy doloroso, muy fuerte y muy difícil enfrentar a Chávez mientras Chávez estaba vivo, pero Chávez inmortal, les puedo asegurar que es invencible. Muchas gracias y bueno, nuestro homenaje. Gracias. Deberíamos terminar con Ali primero, ¿no es cierto?, para terminar con lo que ha planteado él, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema.